Durante más de 2 milenios, Egipto fue una civilización que construyó colosales templos, momificó a sus muertos y miró al cielo en busca de respuestas. Fue considerada la tierra de los dioses Ra, Osiris, Isis, Anubis, entre otros. Estos nombres sagrados e inmortales fueron símbolo de un orden eterno, uno universal donde los dioses gobernaban, y el faraón, su hijo en la tierra, era el representante sagrado. Sin embargo, en el siglo XVI a.C., un mortal desafió ese orden, cambiando a Egipto y casi destruyéndolo en el proceso. Hoy, en Historia USM, veremos la historia de Akenatón, el faraón hereje que con su revolución trató de borrar a los dioses de la historia. Comencemos. El ascenso de un hereje y el Dios verdadero. Akenatón no siempre fue llamado así, pues al nacer obtuvo el nombre de Amenhot IV, hijo del gran faraón Amenhot III, uno de los faraones más poderosos del Reino Nuevo. Este creció en un imperio vasto, rico y profundamente religioso. Durante esa época, la capital, Tebe, estaba dominada por los templos de Amón, dios supremo del panteón egipcio. Los sacerdotes de estos templos eran tan ricos y poderosos que su fuerza e influencia era comparada a la del propio faraón. Al crecer Amenhot IV, ascendió al trono, reinando junto a su madre, la reina Tille, y casándose con una joven de gran belleza, Nefertiti. Al principio de su reinado, nada parecía fuera de lo normal. Sin embargo, esa versión poco a poco comenzó a desvanecerse, volviéndose radical. En el 5.º año de su reinado, Amenhot IV dio un paso definitivo que nadie esperaba. Cambió su nombre a Akenatón, que significa aquel que es útil a Atón. Atón no era un dios cualquiera. Se trataba del disco solar, una divinidad abstracta, sin forma humana, sin templos colosales. Akenatón no solo cambió de dios. Declaró que Atón era el único dios verdadero, mientras los templos de Amón perdían privilegios y los nombres de los otros dioses, aquellos que habían sido adorados por generaciones enteras, desaparecían poco a poco de los templos. Los cultos fueron prohibidos, mientras sus templos eran cerrados y las imágenes de Amón fueron borradas con cinceles por todo Egipto. El nuevo dios sin rostro, sin forma, era simplemente el sol, la fuente de luz y vida que extendía sus rayos sobre el mundo. Los textos sagrados hablaban de él, no como un ser vengativo o lejano, sino como un padre amoroso que nutre a la creación con su luz. Para el faraón hereje, Atón no era solo un dios, era la única verdad. La utopía religiosa. Para consolidar su nueva religión, Akenatón abandonó la capital de Tebe y construyó una ciudad desde cero. La llamó Ajetatón, el horizonte de Atón, y hoy en día la conocemos como Amarná. Esta era una ciudad diferente, pues no había templos oscuros ni estatuas de dioses. En su lugar, habían altares a cielo abierto para recibir directamente la luz del sol. Los templos de los dioses antiguos cerraron, despojando de su poder a los sacerdotes y generando un profundo descontento. La revolución de Akenatón no solo fue religiosa, sino también artística. Las imágenes de faraones rígidos y musculosos desaparecieron. El propio Akenatón se representaba con cuerpo delgado, rostro afeminado y vientre abultado. Aparecía junto a su esposa Nefertiti y sus hijas en escenas familiares, amorosas, algo nunca antes visto en el arte egipcio. Todo esto no era solo un capricho, pues reflejaba un importante mensaje. El faraón no era un guerrero, ni un dios distante, sino un ser humano iluminado por Atón. El comienzo del fin. Mientras el reinado de Akenatón avanzaba, el futuro prometía mucho. Sin embargo, no todo Egipto compartía la misma visión que su faraón. Las provincias estaban descontentas, el clero desplazado y el pueblo vivía en la confusión por un dios que no podían ver ni tocar, aunque sea en representación como sus antiguos dioses. Mientras el faraón se encerraba en su mundo espiritual, su imperio comenzaba a desmoronarse.
Algunos territorios en Asia se perdían, invasiones, rebeliones y ante los ojos de Egipto, Akenatón no movía un solo dedo. Para él, la guerra no era prioridad, la fe y su religión sí lo era. Se estima que después de 17 años de reinado, la vida del faraón hereje llegó a su fin. Aunque sus restos y los de su familia fueron encontrados en Amarná, no existe registro sobre la causa de su fallecimiento. Akenatón dejó un Egipto lastimado y vulnerable, donde el caos era bastante evidente. El sucesor de Akenatón fue un joven llamado Tutankamón, quien más tarde cambiaría su nombre y sería reconocido en la historia del mundo como Tutankamón. Este nuevo faraón regresaría a Egipto las viejas costumbres, reabriendo los templos, volviendo a sus antiguos dioses y borrando a Akenatón de los registros históricos. La ciudad de Ajetatón fue abandonada, sus estatuas destruidas y su revolución borrada, como si nunca hubiera existido. El legado del hereje. Durante siglos, la historia de Akenatón quedó sepultada. No fue sino hasta el siglo XIX, con el redescubrimiento de Amarná, su figura volvió a surgir. Los arqueólogos quedaron fascinados y comenzaron a surgir muchas interrogantes. ¿Quién era este hombre? ¿Era un profeta adelantado a su tiempo? ¿Un fanático religioso? ¿Era un visionario o un tirano? Algunos lo consideran el primer monoteísta de la historia, un precursor espiritual de religiones futuras. Otros lo ven como un peligroso idealista que debilitó al imperio por imponer su fe. Lo cierto es que Akenatón cambió Egipto para siempre. En un mundo lleno de dioses, se atrevió a decir que solo existía uno. Y en su nombre, desafió la historia. Si este video te ha gustado, me ayudarías mucho dejando tu like, compartiendo y suscribiéndote. Déjame en los comentarios qué te ha parecido la historia de este faraón. ¿Tú crees que sus decisiones pudieron llevar a Egipto a la ruina? ¿O su visión de un solo Dios pudo haber ayudado al imperio? Con gusto lo leeré. Hasta la próxima.